En octubre de 1918, el mundo seguía inmerso en la Primera Guerra Mundial. Aunque las hostilidades estaban a punto de llegar a su fin, todavía se mantenía cierta censura sobre la prensa. De ahí que fuera un país neutral en el conflicto, España, el responsable de informar que la población civil de muchas naciones estaba enfermando y muriendo a un ritmo alarmante. Por esta razón, dicha plaga pasó a la historia con el nombre de gripe española. La pandemia comenzó en marzo de 1918. Muchos investigadores creen que se originó en el estado de Kansas, en Estados Unidos, de donde al parecer se extendió a Francia, con la llegada de soldados norteamericanos. Tras producirse un gran número de muertes por gripe, en julio de 1918 parecía que lo peor ya había pasado. Pocos se imaginaban los médicos de aquellos tiempos que la enfermedad solo estaba recuperando fuerzas para convertirse en un asesino más despiadado. El mundo se alegró cuando la Primera Guerra Mundial llegó a su fin, el 11 de noviembre de 1918. Irónicamente, casi al mismo tiempo, la enfermedad se extendía a lo largo y ancho de la Tierra. Se había convertido en un monstruo que acaparaba los titulares del mundo entero. De los que vivieron en aquel tiempo, pocos salieron indemnes y todos estaban aterrorizados. Un reconocido experto en la materia comentó: en 1918, la esperanza de vida en Estados Unidos se acortó en más de 10 años. Pero, ¿cuál era la diferencia de esta pandemia a otras que ya habían ocurrido antes? Una de las diferencias más alarmantes fue lo repentino de sus ataques. Encontramos una muestra de ello en la obra de La Gran Gripe, de John Barry, donde, citando de un informe, se relata lo siguiente. En Río de Janeiro, el estudiante de medicina Ciro Vieira da Cunha esperaba el tranvía, cuando un hombre le preguntó algo con voz perfectamente normal y, acto seguido, murió. En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, Charles Lewins estaba subiéndose a un tranvía para regresar a casa, cuando el cobrador se desplomó, muerto. Durante el trayecto de 5 kilómetros fallecieron 6 personas a bordo del tranvía, entre ellas el conductor. Todos fueron víctimas de la gripe. A esta circunstancia hay que agregar el miedo que generó, un miedo a lo desconocido. La ciencia no sabía qué causaba la enfermedad ni cómo se transmitía exactamente. Con todo, se tomaron medidas en interés de la salud pública. Se pusieron en cuarentena los puertos y se cerraron cines, iglesias y otros locales públicos. Por ejemplo, en la ciudad de San Francisco, en California, Estados Unidos, las autoridades ordenaron que toda la población llevara mascarillas. Cualquiera que no las llevara en público se arriesgaba a ser multado o incluso encarcelado. ¿Te recuerda algo? Pero nada parecía funcionar. Las precauciones eran pocas y cuando se tomaban ya era demasiado tarde. También provocaba miedo el hecho de que la gripe no discriminaba a nadie. Por razones todavía sin aclarar, los principales afectados por la pandemia de 1918 no fueron personas de edad avanzada, sino jóvenes sanos. La mayoría de sus víctimas mortales de esta gripe tenían entre 20 y 40 años de edad. Asimismo, fue una epidemia de verdadero alcance mundial. Ni siquiera las islas tropicales se libraron de ella. En Samoa Occidental, ahora llamada Samoa, la enfermedad entró a bordo de un barco el 7 de noviembre de 1918 y en 2 meses mató al 20% de sus 38.302 habitantes. De los principales países del mundo, ninguno escapó sin sufrir numerosas bajas. Otro aspecto singular fue su magnitud. Analicemos el caso de Filadelfia, en Estados Unidos, ciudad a la que la enfermedad atacó con rapidez y de forma sumamente letal. A mediados de octubre de 1918 no había ya suficientes ataúdes. El historiador Alfred Crosby comenta: cierto fabricante de féretros aseguró que hubiera podido vender 5,000 en 2 horas, de haberlos tenido. Había ocasiones en las que el depósito de cadáveres de la ciudad tenía 10 cuerpos por cada féretro disponible.
En relativamente poco tiempo, la gripe había matado a más personas que cualquier otra pandemia similar de la historia humana. Por lo general, se acepta que murieron 21 millones de personas en el mundo. Pero hoy en día hay personas que creen que la cifra fue aún mayor, quizás 50 o incluso 100 millones. Este mismo historiador menciona que la gripe española mató a más personas en un año que la peste negra de la Edad Media en un siglo. Mató a más personas en 24 semanas que el SIDA en 24 años. Por increíble que parezca, fallecieron más estadounidenses en aproximadamente un año debido a la gripa que los que murieron luchando en las dos guerras mundiales juntas. La escritora Gina Kolata señala: si una plaga semejante se desatara hoy y acabara con un porcentaje similar de la población de Estados Unidos, morirían 1,5 millones de norteamericanos, cifra que supera la de quienes mueren anualmente por enfermedades cardíacas, cáncer, apoplejías, enfermedades pulmonares crónicas, SIDA y Alzheimer. En pocas palabras, la gripe española fue una de las más devastadoras de la historia humana.